deducción de las fórmulas, ¿no es cierto? Hemos visto, hay acá están, 4 posiciones o cuatro, ¿qué se podría decir? 4 maneras de las que vamos a analizar las más generales. Cuando una viga está empotrada, cuando una columna está libre en su extremo superior y empotrada en su extremo inferior, o cuando está articulada empotrada y al final cuando están articuladas en sus 2 extremos. Para eso han debido ver la deducción de esta fórmula donde P es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad y por la inercia del eje por el cual se va a pandear esta columna. Y esto dividido en un coeficiente K, multiplicado por la longitud efectiva y todo eso elevado al cuadrado. Entonces aquí han debido ver con el ingeniero la demostración de esta fórmula y el valor de K, que para las diferentes posiciones o diferentes posiciones de estas columnas, K va a ir variando. Libre empotrado 2, articulado 1, articulado empotrado 0,7, empotrado 0,5. Y el ingeniero les va a mostrar la deducción de cada una de estas 4. Entonces, por ende, estoy suponiendo que su examen va a ser de eso, deducción de estas fórmulas. Les dará alguna columna con restricciones dadas. Les va a decir, por ejemplo, calcúlenme la carga máxima, la fuerza crítica, ¿no es cierto? Es la definición que le dio el ingeniero para esta columna. Pero no es simplemente aplicar esta fórmula ya, sino el despejar, el saber de dónde se halla. Y ese es ¿qué se puede decir? Este es el enfoque que le está dando el ingeniero a este tema. Así que estén atentos a esa formulación, porque después ya, para hallar la carga crítica, la fuerza crítica, es ya más fácil. Simplemente es reemplazar en esta fórmula, saber cuáles son las restricciones de nuestra columna y ya. Eso nada más. Así que tomen en cuenta esa partecita. Su examen va a ser de eso, de la deducción de fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hoy día avanzar un ejercicio de aplicación. Cuando ya tenemos una columna empotrada en su extremo inferior y libre en su extremo superior, ya suponiendo que ya hemos deducido la dicha fórmula para esta columna con sus restricciones, ¿ok? Tenemos una sección T y nos piden calcular la carga máxima que puede soportar esta estructura. Nos dan un esfuerzo de tracción con presión admisible de 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un coeficiente de forma que ya lo vamos a ver, o no creo que toque esta parte del ingeniero, así que ese coeficiente de forma, obvienlo hasta que el ingeniero lo toque, o no, si no lo toque, entonces lo dejamos ahí. No es nada más que el módulo de elasticidad, en este caso es de 2.080.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y por último, el módulo de elasticidad transversal, que en todo caso, si no ven la carga crítica, la fuerza crítica, considerando corte, entonces olvídense de esta parte y de esto. ¿Okay? Los datos serían entonces el esfuerzo admisible de tracción con presión, el módulo de elasticidad y la longitud de nuestra columna. Entonces empecemos. Nos piden calcular la carga máxima. Vamos a ver que simplemente es reemplazar en la fórmula que ya hemos deducido. Lo voy a tomar como esa parte que ya lo hemos deducido, que el ingeniero lo dedució en su clase, ¿no es cierto? Ok, a ver, vamos a traer esta partecita. Y vamos a ir por la fórmula ya deducida para una columna libre empotrada.
Muy bien, entonces supongamos que hasta este punto ya hemos usado la ecuación de la elástica, ya nos hemos planteado, porque la deformada para esta columna va a ser algo así, sí, algo así similar. Ahora no, perdón, mi pulso está fallando. Algo así. ¿No es cierto? Y aquí va a estar la carga P, aquí va a haber una deformación, delta. Ustedes en base a esto ya tienen que empezar a deducir y usar la ecuación de la elástica, ¿no es cierto? Recordando que es la segunda derivada de y respecto de x, es igual al momento que se va a generar en un punto dividido entre la rigidez. La rigidez no es nada más que el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia por el cual se va a generar el pandeo. Muy bien, ahora vamos a suponer que esta carga P, tal vez no se los ha dicho el INGE, no lo sé, que se está aplicando en el centroide de la sección. Si esta carga P tuviera, no sé, por decir una excentricidad acá, esté aplicada en este punto amarillo, entonces la fórmula varía, ya no es la misma. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la excentricidad tanto en X y tanto en Y, respecto de los ejes, ¿no es cierto? Acá está mal. En X y en Y. Esa excentricidad habría que considerar. Por ende, igual la formulación va a variar. ¿Ok? Entonces estamos planteando que esta columna es de un material homogéneo, de una sección constante, que la carga está aplicada en el centroide. Entonces, con todo eso, ustedes van a deducir la fórmula que les va a salir esto. Ya han visto en su clase, donde K va a ser igual a, vamos a fijarnos, para una columna que esté libre y empotrada, K va a valer 2. Ya han visto la deducción, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a volver a repetir toda esa parte? K va a tener un valor igual a 2. Entonces, volvemos y decimos K igual a 2 para una columna empotrada libre. Todo eso ya estoy suponiendo que ya hice las deducciones correspondientes y he hallado esa parte. Incluso pueden ustedes practicar y deducir anteriormente, ¿no es cierto? Tendrían que sacar igual K igual a 2 y que la carga crítica se va a dar pi al cuadrado por elasticidad, por la inercia, sobre 2, en este caso 4L al cuadrado, la longitud de la barra. Entonces, una vez que ya hemos deducido la fórmula para esta columna, simplemente nos queda reemplazar. Necesitamos la inercia por el cual se va a generar el pandeo. ¿Okay? Como esta carga se está aplicando en el centroide de nuestra sección, entonces debemos hallar la inercia o el eje por el cual se va a pandear nuestra barra. No nos especifican acá, se va a pandear por el eje X, se va a pandear por el eje Y, no. Entonces debemos hallar porque esta carga se está aplicando justo en el centro de la sección. Entonces se va a pandear acá un concepto. La barra se va a pandear por el eje el cual tenga menor inercia, menor resistencia al momento. No sé si me dejo entender esa parte. Vamos a encontrar la inercia en X de estos ejes, la inercia en Y. Entonces, en caso de que la inercia en X sea menor a la inercia en Y, el pandeo va a ser por el eje X. En caso de que la inercia sea menor a la inercia en X, entonces el pandeo se va a producir por el eje Y. Lo contrario, ¿no es cierto? Esto en caso de que la carga P esté aplicada en el centroide de la sección. Lo estoy volviendo a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque si hay excentricidad con respecto de alguno de los ejes, entonces la deducción de esta fórmula va a variar. Tomen en cuenta eso. No sé si el ingeniero avanzará ese punto, ese tema. En caso de que no, entonces en su examen no va a haber excentricidad. No se preocupen por eso. Muy bien. Entonces empecemos y vamos a calcular el centroide de esta sección porque no sabemos
¿no es cierto? No es un cuadrado para obtenerlo de manera fácil, entonces eso es lo que por esa parte es donde vamos a empezar, calculando el centroide de la sección. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos, o todo está claro? Ok, entonces, continuando, lo que primero vamos a hacer es calcular el centroide el centro de gravedad. Ya sabemos, acá vamos a hacerlo. Voy a traer nuevamente la sección. Hay algo muy importante acá también. La inercia por el cual va a producirse el pandeo va a ser por la inercia de los ejes centroidales y principales. Ese concepto, el ingeniero en esfuerzos combinados no llevó flexión asimétrica. La flexión asimétrica se da cuando los ejes no son centroidales ni principales. En este caso, cuando nos den, por ejemplo, acá tenía un ejemplo, en esta sección, hablando de una sección Z. Estos ejes que están acá no son los centroidales ni principales y eso pueden verificarlo sacando la inercia XY y les va a salir diferente a cero. Y si la inercia XY le sale diferente a cero, entonces significa que no son centroidales y principales. Por ende, tendríamos que hacer una rotación de ejes que sean centroidales, estos ejes sean centroidales y principales, y recién sacar la inercia de estos ejes y recién se reemplaza la fórmula que hemos hallado, que hemos deducido. Esta fórmula no es cierto. ¿Dónde interviene la inercia? Esta inercia es de los ejes centroidales y principales. Si no avanzan con el ingeniero secciones asimétricas, entonces no va a haber problema, el ingeniero les va a dar secciones simétricas, un cuadrado, una sección T, una sección Y. Esa partecita hay que tomarla en cuenta. Muy bien, entonces continuando, vamos a sacar el centro de gravedad de esta sección. Vamos a dividir en dos secciones. La primera va a ser esta, la de arriba. Y la segunda, este cuadrado de acá. Tenemos la primera sección y la segunda sección. Vamos a sacar su centro de gravedad. Pero respecto de unos ejes, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos unos ejes auxiliares. X' y Y'. Muy bien. Entonces, acá vamos a hacerlo así. El ingeniero lo hace así, ¿ve? En una de sus resoluciones. Para que no haya contradicción, entonces vamos a hablar de la sección 1. En este caso, la sección 2. Podemos ver que el eje Y va a estar posicionado a B medios, ¿no es cierto? Acá lo vamos a anotar. Desde ese punto va a estar a 5 centímetros, podemos verlo. Pero no sabemos acá a qué distancia va a estar el eje X. Eso es lo que falta hallar. Entonces sería una distancia Y. Y vamos a hallar la distancia desde estos ejes, medidos desde estos ejes auxiliares que nos hemos puesto, hasta el centroide de la sección 2 y hasta el centroide de la sección 1.
Entonces ponemos Y. De la sección Y2, perdón, su distancia al centroide de esta sección va a ser 4. Todos pueden ver eso, la altura medios. Y para la sección 2 va a ser 8 más la mitad de 2, 1. 8 más 1, 9. Ahora su área de cada sección. El área de la sección 1, perdón, acá es al revés, ¿no es cierto? Es al revés esta parte. Acá es 9 y acá es 4. De la sección 1, el área es base por la altura, 2 por 10, 20. Y de la sección 2, 8 por 2, 16. Ahora acá en la otra columna hallamos la multiplicación de área por el centroide. Nueve por 20 va a dar 109, 2 por 9, 18, 180, ¿no es cierto? Y 4 por 16 va a dar 40, 64, ¿no? Muy bien. Ahora entonces acá hacemos la sumatoria de esta columna. ¿Alguien quiere entrar a la reunión? Muy bien. Entonces sumamos esta parte de área por la distancia, que es 180 más 64, nos va a dar un valor de 244. Permítanme acá. 244 y la sumatoria de áreas también, 36. Entonces, lo vamos a llamar así. El Y promedio va a ser igual a la sumatoria de área por la distancia del centroide de cada sección dividido entre el área total. Entonces, esto sería la división entre 244 y 36. Y allí hallamos la ubicación de nuestro eje X. 244 entre 36, eso nos va a dar un valor de 6.778 centímetros. Muy bien, entonces una vez ubicado ya el centroide de nuestra sección, acá vamos a poner X promedio es igual a 5 centímetros. Eso es todo. Acá ustedes pueden hacer la inercia XY para verificar que estos ejes que estamos poniendo son centroidales y principales, que no es nada más la sumatoria del área de cada sección multiplicado por su X y por su Y, que son las distancias desde sus centroides hacia el eje X y hacia el eje Y. Esto tendría que darle igual a 0 para saber que los ejes son centroidales y principales. Muy bien, una vez verificado eso, entonces podemos proseguir. Y lo que es ahora, a ver, permítanme acá. Tenemos que hallar la inercia, las inercias, ¿no es cierto? Entonces, como segundo paso es el cálculo de inercias. De las dos inercias. Traemos nuevamente la sección. De la inercia en X. Empecemos por la inercia en X. Acá vamos a poner es 6.778 esta distancia hacia el eje X. Muy bien.
Entonces vamos a hallar la inercia de esta sección por el teorema de Steiner, ¿no es cierto? Vamos a tomar las mismas secciones. Una sección va a ser esa parte. Y la otra, la inferior. Entonces, acá poniendo el número de secciones para tener en cuenta. La inercia, el teorema de Steiner nos dice que es igual a la sumatoria de las inercias locales del eje X más el área de la sección multiplicado por acá. El Y prima lo vamos a poner así, lo hemos puesto, Y promedio, perdón, menos Y la distancia de cada sección. Ahora la inercia en X para la primera sección es la inercia de, local de esa sección, hemos dicho, ¿no es cierto? Y la inercia en X de esa sección es nada más que base por altura al cubo sobre 12. Base en este caso es 10. La base es de 10. Por la altura 2 al cubo sobre 12. Más el área 10 por 2. Y promedio nos ha salido un valor de 6.778 y la distancia hacia esa sección 1 es 9. Esto al cuadrado, perdón, me olvidé, eso al cuadrado. Muy bien. Acá debemos aumentar todo eso, pero para la sección 2. Base, la base es 2 por la altura 8 al cubo sobre 12, más el área 2 por 8 multiplicada por Y promedio 6.778 menos el Y para la sección 2 es 4. Y todo eso al cuadrado. Y de aquí hallamos la inercia en X, que por favor se pueden ir calculando. Ahora vamos a hallar la inercia en Y, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que el anterior, solo que aquí cambiaría la inercia en Y local, más el área multiplicada por X promedio menos X de cada sección, y todo eso al cuadrado. Eso sería la inercia en Y. Muy bien, la inercia en Y para la sección 1. Una vez que aquí, yo lo hago de esta forma, una vez que hayan para la inercia en X o para cualquier eje, entonces la inercia, por decir en este caso hemos hallado la inercia en X, la inercia en Y va a ser lo mismo, solo que acá lo vamos a poner 3 y aquí nada, lo eliminamos. Y lo mismo, acá vamos a cambiar el X promedio y esto, después todo es lo mismo, copiamos tal cual. Entonces eso es lo que vamos a hacer para agilizarlo. 10 al cubo por 2 más el área, ¿no es cierto? 10 por 2. X promedio hemos dicho que es igual a 5, ¿no es cierto? Por simple inspección. Acá hemos puesto, por simple inspección hemos dicho que X promedio es igual a 5. 5 menos la distancia hacia el eje Y. Si se dan cuenta, su centroide pasa por el eje Y, al igual que en la sección 2. Entonces, no hay distancia. Bueno, de medido desde estos ejes, acá, permítanme. Medido desde estos ejes auxiliares que nos hemos puesto. X promedio vale 5, ¿no es cierto? Acá hemos puesto eso. Ahora el X o el centro de gravedad para la sección 1 igual vale 5. Entonces 5 menos 5 nos va a dar 0, lo cual todo esto se hace 0. Ahora pasamos para la segunda sección. Hemos dicho que vamos a copiar nada más. Acá 3 y acá lo eliminamos.
2 al cubo por 8. Y todo eso dividido entre 12. Más 2 por 8, el área. Y el centro de gravedad o X promedio de todas las secciones, 5 al centroide, perdón, menos el X para la sección 2, que igual vale 5. Y al igual que en la sección 1, todo esto se hace 0. Y de acá hallamos la inercia en Y. ¿Cuánto es la inercia en X, por favor? Si alguien lo calculó. $314,222. Muchas gracias. ¿Y la inercia en Y? $172. Muy bien, entonces una vez calculadas las inercias, vamos a ver por qué eje se va a producir el pandeo de nuestra columna. La inercia en X nos ha salido 314 y la inercia en Y 172. Entonces de acá decimos que la inercia en Y es menor a la inercia en X. Entonces el pandeo va a producirse por el eje Y. Entonces utilizamos para reemplazar en la fórmula directamente la inercia en Y. Muy bien, entonces acá, a ver, vamos a ver la fórmula nuevamente. Para calcular la carga crítica, necesitábamos nada más pi al cuadrado, lo sabemos el valor de pi, es una constante, la elasticidad, módulo de elasticidad nos dan como dato que la inercia es lo que hemos hallado, K lo vamos a deducir con las deducciones que nos ha enseñado el ingeniero, que ustedes deberían hacerlo antes de empezar o querer reemplazar en la fórmula. Y hemos dicho que para este ejercicio K, o para esta columna, para las restricciones de esta columna, K va a valer igual a 2, libre empotrado. Y su longitud efectiva no es nada, perdón, acá es la longitud de la columna. La longitud efectiva es igual a K por L. Tenemos el dato de la longitud, entonces ya podemos saber el valor de nuestra carga, de nuestra fuerza crítica. Acá ponemos como tercer paso el cálculo de P crítico. Entonces, no hacemos nada más que reemplazar en esta fórmula. La carga crítica va a ser igual al pi al cuadrado por el módulo de elasticidad. 2.080.000 multiplicado por la inercia por el cual se va a generar el pandeo, y esa es la inercia en Y, 172. Dividido entre este coeficiente K que ya hemos deducido al inicio, K igual a 2, multiplicado por la longitud de la columna. La longitud de la columna es 480 centímetros. Y todo eso al cuadrado. Entonces de aquí hallamos nuestra carga máxima, pero analizando por pandeo. Este es el análisis por pandeo. ¿Cuánto es el valor de esta carga máxima, por favor? Oh, sí. Adelante. ¿Podría silenciar a Henry, por favor? Ok, gracias, Henry. Entonces, volviendo a la carga máxima, ¿cuánto es el valor de esta carga máxima?
Por favor, si tienen el valor, me avisan. $3,831,326. Ok, muchas gracias. ¿Qué logramos? Entonces, ese es el resultado, pero analizando por pandeo, ¿no es cierto? Esa carga va a generar pandeo en nuestra columna, pero en el ejercicio nos dan un esfuerzo admisible de tracción-compresión. Así que hay que hacer dos análisis, por esfuerzos combinados o calidad de material, lo dicen así, y por analizando por pandeo, dos análisis. Entonces ya hemos analizado que por pandeo la carga máxima es de 3.831,326 kilogramos. Esa es la carga por la cual, la fuerza crítica, la carga límite. Muy bien, ahora entonces analizamos por tensión. Esfuerzos combinados, ¿no es cierto? El capítulo anterior. Muy bien, entonces tenemos el esfuerzo de tracción-compresión y sabemos que eso es igual a una carga sobre el área de compresión o de tracción, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el esfuerzo admisible que nos dan un valor de 2.000. Lo reemplazamos. Va a ser igual a acá igual puede producirse más, menos el momento X, esa fórmula que ya hemos visto para esfuerzos combinados, ¿no es cierto? La inercia en X más menos el momento en Y por una distancia X y todo eso dividido entre la inercia en Y. Acá igual más menos. Ahora, ¿cuándo hay momento en X? Cuando hay una excentricidad en Y. ¿Y cuándo hay momento en Y? Cuando hay una excentricidad en X. En este caso, nuestra carga P está siendo aplicada en el centroide de gravedad. En el centro de gravedad de la sección. Entonces, por ende, no hay excentricidad ni en X ni en Y. Por ende, no hay momentos y todo esto se anula. En caso de que sí haya excentricidad, igual habría que tomar en cuenta estos momentos. Y como todo esto se hace igual a cero, ¿no es cierto? Como no hay excentricidad, directamente el esfuerzo de tracción-compresión va a ser igual a una fuerza normal sobre el área. Muy bien, entonces continuando. Y todo este análisis ya saben ustedes, ¿no es cierto? Es el capítulo 2, el capítulo anterior, del cual han dado un examen. Muy bien, entonces el esfuerzo admisible era de 2.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La carga P que se está aplicando a esta columna o a esta área, a esta sección, es igual a una carga P, que es la que queremos hallar, la carga máxima, dividido entre el área. El área, lo tenemos acá, ya hemos calculado anteriormente, es de 36 centímetros cuadrados. Entonces de acá despejamos nuestra carga máxima. Va a ser igual a 2.000 por 36. ¿Cuánto es esto, por favor? $72.000 kilogramos, Oxy. Listo, muchas gracias. 72.000 kilogramos. Entonces ya hemos hallado nuestra segunda carga máxima, pero esta vez analizando por esfuerzos combinados o por tensión. Entonces acá lo único que bastaría o faltaría es el resultado, ¿no es cierto? Y el resultado no es nada más que ustedes ya saben. Acá la carga máxima
que va a soportar nuestra columna va a ser igual a esa carga mínima entre todas las cargas que hemos hallado, la carga 1 y la carga 2. Lo voy a poner así. Entonces, la respuesta al ejercicio, acá nos ha salido por tensión, analizando por tensión, nos ha salido 72.000 kilogramos y acá 3.800. Entonces, la carga máxima ya lo vemos, es por pandeo, ¿no es cierto? 3.831.326. Ese es el resultado. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Y la columna va a fallar o va a colapsar. Kilogramos. Perdón, cierto. Muchas gracias. Las unidades son muy importantes. Entonces va a colapsar por pandeo. En caso de que se ponga una carga mayor a esta, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo quedó claro en alguna parte? Entonces ya saben, hay dos análisis que hay que hacer cuando nos dan una columna y nos piden la carga máxima, por esfuerzos combinados y por pandeo. No se olviden que esta carga está siendo aplicada en el centro de gravedad. Lo estoy volviendo a repetir. Es muy diferente que cuando esta carga tenga excentricidad. La deducción incluso de la fórmula para pandeo cambia. Ya se los mencioné, pero se los estoy volviendo a mencionar para que no cometan ese error. ¿Alguna pregunta? Todo está claro, muchachos. ¿No es cierto? Una vez que ya van a deducir la fórmula, no es nada más que encontrar la inercia por el cual se va a pasar el pandeo. Y ya, ¿no es cierto? Solo es la inercia. Porque tendrían el módulo de elasticidad, van a encontrar el valor de K, la longitud es un dato. En este caso, sí, los elementos trabajan de manera independiente, ¿no? ¿Elementos? ¿A qué te refieres, elementos? ¿Cómo le puedo decir? La sección es uniforme, ¿no? Exacto. De la columna. Exacto, eso es una condición para usar la ecuación de Euler. ¿Qué condiciones hay para usar la ecuación de Euler? Que la sección sea constante a lo largo de la columna, que el material sea un material homogéneo, esas dos. Ahora las deducciones para cada columna, para cada caso varía, ¿no es cierto? Han visto. La deducción para cuando una viga está empotrada va a variar. La deducción para cuando esté libre y empotrada va a variar. Articulada, empotrada va a variar, articulada, va a variar para los 4 casos. Y también cuando tenga una excentricidad, ya sea sola excentricidad simple o excentricidad doble. Pero no creo que lleven en esta materia excentricidades. Yo creo que les va a alcanzar solo el tiempo para deducir las fórmulas para estos 4 casos. Y hay algo muy importante, que los ejes deben ser centroidales y principales. Este ejercicio no creo que lo resolvamos porque en este ejercicio los ejes no son centroidales ni principales. Habría que hacer una rotación y hallar la inercia de esos ejes. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el ejercicio? ¿O todo está claro? ¿No es cierto? Solo es hallar la inercia y retratar la fórmula. Adelante. En la parte de análisis por tensión, para la normal, se puede decir, ¿los signos ya no influirían en este ejercicio? No, porque va a ocurrir pandeo solo cuando esta carga esté comprimiendo, ¿no es cierto?
comprimiendo nuestra sección. Entonces esta carga normal siempre va a ser negativa. Pero acá no lo estoy poniendo porque obviamente esta carga es en el signo negativo. Lo único que nos indica es que esa carga va a ser de compresión, nada más. Acá sí influyen los signos, si esa era tu pregunta. No, perdón. Acá esas son distancias. Acá sí influyen los signos. Más. Ahí sí influyen los signos. Lo que ustedes quieren hallar es una carga máxima y se va a dar cuando el esfuerzo o la tensión sea máxima, ¿no es cierto? Creo que esa era una pregunta de su examen. Hallar la carga máxima. Entonces esta carga máxima se va a dar cuando el esfuerzo o la tensión sea máxima también. Y ustedes en la práctica igual ya sabían cómo hallar la tensión o el esfuerzo máximo. Hallan el esfuerzo máximo, o sea, repiten el capítulo 2, tal cual. Vuelven a repetir, les da una sección, ¿no es cierto? Les va a dar una sección, les da la aplicación de la carga. Entonces repiten, hallan los momentos, hallan las inercias y las distancias a cada punto. Aquí habría ver, por ejemplo, un punto en cada esquina, ¿no es cierto? Hemos dicho en cada esquina. Tienen que analizar en cada esquina. Y ver dónde se va a dar la tensión máxima. Entonces ahí es donde se va a producir la carga máxima que pueda soportar nuestra columna. Esa era una de sus preguntas del examen, si no me equivoco. O sea, para este caso de análisis por tensión tienen que volver a repetir el capítulo 2. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Gracias, sí. Hasta mañana. Muy bien. Si no tienen más dudas, entonces quedaríamos acá. Hemos terminado temprano. Se han visto que simplemente una vez que ya deducen la ecuación, es simplemente reemplazar, ¿no es cierto? La última parte es lo más sencillo. Así que por eso tomen atención. Yo creo que mañana ya acaban este capítulo. A la deducción de esas fórmulas. Adelante, Rodrigo. Oxi, la tarea que nos dio el ingeniero, ¿dónde la vamos a enviar? ¿Les dejo alguna tarea? No lo sé. Supongo que creará alguna tarea en el Classroom, no lo sé, la verdad. O tal vez les pedirá al iniciar su clase que les manden algo, no lo sé. Si tienen tarea, háganlo. Y si no sube como tarea al Classroom, entonces directamente en su clase tal vez les pida. Oxy dijo que antes del mediodía le entreguemos a usted. Es por puntos extra nomás, Auxi. Ya está bien, entonces me envían al WhatsApp, pues, si lo hacen. Muy bien, entonces ahí acabamos la clase, muchachos. Si no hay más preguntas, nos podemos retirar y que tengan buenas noches. Rodrigo, adelante, ¿querías decir algo? ¿Algún libro de referencia sí, para hacer la tarea? Tenemos que demostrar, ¿cómo se llama? Empotrado y articulado. Si se dan cuenta, es la misma ecuación. Al iniciar las deducciones de las fórmulas, utiliza la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Que es igual a la derivada segunda de y respecto de x es igual al momento sobre la rigidez. Y a partir de ahí ya tú tienes que irte planteando la ecuación de momento, cómo se va a dar la deformada en esa columna empotrada. Tienes que ver la deformada de esa columna y respecto a eso ya te das las condiciones de borde que sean necesarias para tener la fórmula de P, ¿no es cierto? Ese es al final el objetivo de hacer todo eso para hallar P, la fuerza crítica. Un libro de referencia, la verdad es que, como te digo, es deducciones, pero podrías usar el libro que ha dicho el ingeniero, el de Singel. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana, muchachos. Que tengan buenas noches.